bienvenidos, un placer conocerlos. Gracias a todos por estar acá. Quería arrancar el panel siguiendo un poco con la introducción que hizo Gabriela y hacer alguna reflexión sobre lo que se habló hoy durante el día, ya que es un panel que transversalmente se cruzó o tiene un objetivo de analizar el rol de los docentes, cosa que se cruzó durante todo el día. Hoy don Alfonso arrancó señalando que esto es un trabajo colaborativo, que tenemos todos los actores una responsabilidad de acompañar este proceso. Sally Buberman más tarde destacó que el objetivo de esto no es quitarle el rol al docente dentro del aula, sino es un objetivo mucho más importante, que es empoderarlo y ponerlo en el centro de llevar adelante estas estrategias, porque hoy los docentes son aquellos que están educando a las generaciones del futuro. Y Ángela de Fundación Corona más temprano destacó que la educación es aquello que hace responsables a nuestros ciudadanos y que es una de las principales herramientas de empoderamiento de los seres humanos y de movilidad social. Y es importante destacar el rol que tienen aquellos que son responsables de educar a estos ciudadanos del futuro, y esto es algo que estuvimos analizando hoy temprano. Quiero abrir el panel con una pregunta que es justamente: tenemos 4 perfiles totalmente distintos que vienen del sector privado, del sector educativo, de trabajar con innovación social, emprendedores. ¿Cómo ven ustedes ese rol y cómo ven la tecnología relacionada con los docentes en este momento? Y que se presenten brevemente para contarles al público quiénes son y qué hacen también. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Borda, yo soy directora de currículo de COSCUL. Estoy un poco jugando en ambos lados. Somos emprendedores, somos una empresa muy joven de más o menos año y medio, y lo que hacemos es diseñamos programas de formación en habilidades socioemocionales o carácter o habilidades para la vida del siglo XXI, como sea que quieran decirles, y liderazgo. Hemos identificado, nosotros somos docentes, yo soy egresada del programa Enseña por Colombia, fui docente aquí en un colegio en Kennedy, también fui docente en Urabá y he estado en colegios públicos, privados. Actualmente en COSCUL trabajamos desde el Colegio Nueva Granada y los colegios internacionales en Bogotá hasta colegios públicos en Nuquí, en el Chocó. Entonces, digamos que en todas estas experiencias distintas dentro del campo educativo identificamos algo fundamental, y es que pues en Colombia nos hace falta y en el mundo nos hace falta este desarrollo de habilidades socioemocionales y como un poco volcar la mirada hacia este lado. Entonces, desde mi rol como docente, yo soy diseñadora industrial, pero vengo trabajando en esto de la docencia por harto tiempo. Como docente y ahora desde el emprendimiento, pues siento que definitivamente decir que el docente pues tiene que ser guía y tiene que ser más un acompañamiento dentro del aula, pues ya lo tenemos todo clarísimo y creo que está en el aire y es para donde todo el mundo está volcando la mirada. Yo pensaría que el rol tiene que ser que el docente tiene que ser un ser inspirador. El docente tiene que ser una persona que le mueva el corazón a los estudiantes alrededor de lo que sea que están estudiando, de lo que sea que están aprendiendo, y como la travesía personal de cada estudiante. Entonces creo que sí, esa es mi opinión. Gracias, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ulrike Val, trabajo en varias cosas a la vez, digamos, pero todas enfocadas a lo que es la alianza de fundaciones de la Siemens, la corporación Siemens. Aquí hay una fundación local en Colombia, está mi colega Lucas Ocarraz aquí en el público, y yo trabajo para la Fundación Internacional de la Siemens en el resto de Latinoamérica también. Entonces, digamos, he dicho que pago los impuestos en Chile, pero en realidad vivo entre maletas y muy fuertemente con los profesores y con instituciones educativas, muy fuertemente también trabajando con universidades en un tema que contiene muy fuertemente el tema de tecnología, pero que mira el ámbito de educación de ciencias y tecnología, que es el ámbito que aparece en la formación inicial de profesores de una manera bastante chiquita y que creemos que tiene que ser mucho más amplia en formación inicial de docentes, y estamos viendo eso en formación continua de profesores,
porque creemos que ahí el nodo de transformación pasa, por supuesto, por el uso de tecnologías, pero muy fuertemente por una comprensión de la importancia de ciencias, tecnología e innovación como parte integral de la educación de hoy y del futuro. Y en ese sentido, la línea programática bien importante de las fundaciones que somos de Siemens en el mundo, somos 7, es precisamente tratar de enganchar muy articuladamente con todos los que hacen parte del sistema de educación, y ahí también el sector privado tiene un rol de corresponsabilidad fuerte, obviamente políticas públicas, fundaciones y el sector civil, para decir la importancia hoy de STEM Education, de educación en ciencias de tecnología, es muy relevante, es un paraguas en el que nos podemos encontrar para discutir también muy pertinentemente el tema de tecnología como como un instrumento que da acceso, que transversaliza toda esta discusión de una educación moderna capaz de enfrentar los retos del futuro y los de hoy además, y de entender que la tecnología per se no es suficiente en el rol del docente. Y yo creo que sobre eso vamos a discutir más, pero quiero puntualizar que para nosotros ver que el profesor es capaz de utilizar la tecnología, al menos básicamente y eficientemente, para utilizarla en una didáctica y método pedagógico que le llegue más al niño, ya es un paso muy relevante, pero aún ahí hay mucho tramo por recorrer, antes de hablar de Big Data y uso eficiente de eso. Bueno, buenas tardes. Combinando un poco la respuesta a la pregunta y contándoles qué es Aulas Amigas, pues yo soy Juan Manuel Opera y fundé Aulas Amigas hace 6 años. Básicamente, luego de darnos cuenta que el mundo, de alguna manera, ya es consciente que hay una nueva generación de aprendices que crecen en una era de la información y el conocimiento. Y que claramente, si hay una nueva generación de aprendices, tiene que existir una nueva generación de tutores o una nueva generación de formadores o de acompañantes de ese proceso de formación, y nos fuimos a ver qué estaba pasando en el mundo y cómo lo estaban abordando los países desarrollados, digamos, ese cambio generacional de los maestros. Cuando empezamos a analizar qué pasaba en términos de tecnología, qué pasaba en términos de didáctica, en términos pedagógicos y demás, dijimos cuánto tiempo tardará en que América Latina pues tenga acceso a estas tecnologías que en muchos casos son costosos, y sobre todo que exista ese cambio generacional y yo me atrevo a llamarlo de nuevo cultural en los maestros de América Latina, para que finalmente encontremos ese tipo de digamos, resultados similares a los que pasan en Corea o en Finlandia o en fin. Fue ahí cuando comenzamos a conformar un equipo, y somos cerca de 200 personas trabajando en varios países de América Latina, y una red de cerca de 25.000 aulas amigas, que se cambian de ser aulas tradicionales a ser aulas amigas, desde zonas rurales que quedan a 3 horas a caballo, desde la cabecera municipal más cercana, hasta municipios completos que se hacen digitales con tecnología nuestra, maestros que se forman con metodología nuestra para el aprovechamiento de herramientas tecnológicas en aula de clase, para el rastreo de recursos educativos y la adaptación, o en algunos casos incluso la generación de contenidos educativos nuevos que aprovechan de acuerdo a su contexto. Y así entendemos el maestro del futuro, un maestro que entiende la tecnología como un medio para, de alguna manera, me perdí ese panel, pero hubiera estado fenomenal, personalizar un poco el proceso de aprendizaje, contextualizar sin duda a las necesidades regionales el aprendizaje que tiene que desarrollarse, el conocimiento que tiene que desarrollarse con los aprendices en el aula de clase. Yo soy Felipe Spat, vivo en el campo, bueno, siembro, me preocupa mucho el campo y me ocupa el campo. Cada vez pues, la brecha se sigue aumentando entre lo que pasa en las ciudades, ¿no? lo que estamos viviendo hoy nosotros acá sentados, y lo que pasa allá en el campo y en las escuelas. Desde el campo y pues desde el campo hemos buscado conectar de una forma, pues de distintas formas, de nuevas formas. Es una pregunta constante y una exploración constante. ¿Cómo conectamos, cómo inspiramos, cómo hacemos porque hay muchas ideas en todos lados, no todos tenemos muchas ideas,
y hay un potencial gigante para que esas ideas que todos tenemos se vuelvan realidad. Entonces, por ejemplo, desde los eventos, pues no sé, los eventos TEDx, no hacemos solo de universidades, sino hacemos eventos TEDx o eventos distintos en los pueblos, en los barrios, y hay un montón de voces y un montón de ideas que están allí. Cuando no es muy distinto cuando llevas a un experto a una vereda, cuando el que se para ahí es tu vecino, tu abuelo, a compartir y a contar las ideas. Y así hemos pues tenido la oportunidad de conocer a un montón de profes. También trabajo en Sole, estamos yendo a un montón de lugares, y uno encuentra, pues uno que encuentra en el campo, y es que encuentra a unos personajes, muchos tipos de personajes, muchas veces unos personajes tremendamente apasionados. Lo que tú dices de tener que ir 2-3 horas a caballo, pues hay profes que hacen eso todos los días, ¿no? En unas condiciones pues tremendas, o profes que tienen que ser profes de absolutamente todo, ¿no? De física, de química, de matemáticas, de religión, y se ponen los tenis y van y juegan básquet con los pelados, y además tienen que cumplir un montón de cosas que les piden, y además les llegan un montón de computadores al colegio. ¿Y qué pasa muchas veces? Pues no, que les da miedo qué hacer con esos computadores, ¿no? O que no, como llegan esas cosas como súper bonitos, y qué me pongo a hacer, no, como, pucha, qué susto, ¿qué me pongo a hacer con esos? Que un poco eso ha sido lo que hemos trabajado con Sole, y es que, no, los pelados saben qué hacer con eso, ¿no? Y un poco como yendo al reto de los profes, yo creo que mucho es acercarnos. Yo creo que la conversación sigue siendo desde arriba, ¿no? Estamos aquí conversando sobre las realidades de los profes, y no hay tantos profes acá y menos profes rurales. Y un poco yo creo que es que el mundo cambia tan rápido y todo está evolucionando tan rápido que tanto todos nosotros aquí como los profes tenemos que tener una curiosidad constante. ¿Cómo hacemos para que no solamente la curiosidad sea un motivante constante en los pelados, que eso es un reto gigante, que seamos capaces de aprender, básicamente que seamos capaces de aprender todos los días, ¿no? Eso es como el reto en un mundo tan cambiante que no sabemos qué va a pasar mañana, es que lo que haya que saber pasado mañana lo sepa yo aprender pasado mañana, y no solamente, sino qué hago con eso, ¿no? ¿Cómo soluciono yo mis problemas y cómo solucionamos entre todos nuestros problemas? ¿Cómo hacemos para que eso pase con los profes? ¿Cómo hacemos para que haya más profes innovadores, ¿no? Como que haya que emprendimientos en educación impulsados por los profes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sigan? Porque ¿qué pasa mucho? Que sí, llegan estos profes que hablábamos hace un rato, unos profes, a veces encuentran unos profes re jóvenes, ¿no? Como súper apasionados, y a los 5 años están mamados, ¿no? Y se los come la bola, se los come y nos pasa a todos en nuestros trabajos a veces, ¿no? De pronto nos dimos cuenta y esa pasión se volvió una jartera, ¿no? Y eso como que se transfiere a todo. Entonces ahí hay un reto tremendo. Creo que Ulrike tenía un comentario. Quería enganchar con la palabra curiosidad que tú pusiste, porque yo creo que ese es el disparador de absolutamente todo. Inmediatamente uno piensa, bueno, ¿qué debería entonces enseñársele al aspirante a ser profesor, ya que eligió ser pedagogo? Y ahí creo que viene una transformación del modelo de escuela como tal, y de pensar quién en este momento en realidad está todavía formulando los planes nacionales de educación. Posiblemente gente como de mi edad y posiblemente para arriba, que en realidad tiene una forma de procesar lo que son objetivos de aprendizaje distintos y enfoques didácticos también muy distintos a lo que en realidad soñamos que sea la escuela de hoy y de mañana. Una escuela en la que podamos hacer preguntas y se parta el aprendizaje de la pregunta misma, que requiere una capacidad de enseñar totalmente distinta. No asustarse a no saber las cosas, sino investigarla en el inmenso mundo de las data que tenemos a disposición, y para eso, para una cosa útil, digamos, y práctica, aprender de tecnología. Entonces, la tecnología como tal para el profesor debe ser un instrumento de solución para llegar junto con los alumnos a llevarlos a entender, contextualizar, capacidad de reflexión, análisis y construcción de soluciones. Pero eso nos está enseñando en la universidad o en los sitios donde se preparan los profesores. Y
Y por el otro lado, y volviendo al tema de STEM Education o de educación de ciencias y tecnología, hoy en el contexto escolar hace una parte muy menor cuando podría ser el disparador a su vez de apertura hacia el mundo vía la curiosidad, vía la indagación, vía la experimentación, vía el aprender de los errores. Eso nos está enseñando ahora en la escuela actual, y para nosotros, por lo menos para nuestra fundación, junto a otras muchísimas iniciativas que hay en el mundo, creo que ha de ser un objetivo articulado de impulsar a que haya ese cambio y ese ámbito de aprendizaje también de ciencias y tecnología mucho más amplio en el contexto normal de escuela. Creo que el desafío que habíamos estado hablando y que los dos tocaron tangencialmente era cómo apoyamos a los docentes que hoy están enseñando y que hoy están en el campo, en la ciudad, que son mayores, pero que tienen un montón de camino por delante por recorrer, a que la tecnología se transforme en un aliado para potenciar esa experiencia y todo lo que brindan día a día a sus alumnos, cómo llevan la tecnología dentro del aula y que no le pase que sea, los chicos entienden de esto, cómo la transforman en un instrumento que sea la extensión de su ser como profesor mismo, su rol adentro y afuera del aula. Bueno, yo creo que hay que devolverse muchísimo. Siento yo que hay un gran reto de alfabetización tecnológica. Tenemos un gran porcentaje, somos un país rural en un gran porcentaje y no hay que ser rural para tener este tipo de retos. Hay un montón de docentes y un gran porcentaje de docentes que no tienen ni siquiera un correo electrónico. No les interesa tener un correo electrónico porque su manera de comunicarse con el mundo es distinta. Entonces, empezando por ahí, creo que hay una cuestión, pues volviendo un poco a la curiosidad y a bajarse del escenario cuando el docente está dentro del aula de clase. Entonces, o un gran porcentaje de docentes que están hoy día en el aula de clase, pues hacen parte de esta escuela en donde el docente es el líder de su clase, pero es un líder que toma decisiones y que la tiene clarísima y que es el que todas se las sabe y es el que no muestra ningún tipo de vulnerabilidad frente a sus estudiantes porque siente que eso le quita toda la autoridad y se le cae la clase o se le cae, digamos, su manejo de grupo y su liderazgo dentro del grupo. Entonces siento yo que nuevamente ese es un reto muy grande, como cómo combinamos esta carencia de habilidades de uso de la tecnología, de manejo de la tecnología, pero además de interés en la tecnología y de entender de qué se trata este asunto de vincular ese tipo de herramientas en el aula, pero además de cuál es mi misión y un poco retomando algo que decía Nelson en el panel anterior, como cuál es ese modelo de aprendizaje que estamos apoyando y que estamos soportando con esa tecnología. Entonces, ¿cuál es el rol del docente y qué esperan mis alumnos de mí? ¿Puedo decir, vamos a aprender esta herramienta tecnológica juntos, por ejemplo, o eso me quita de mi papel de autoridad dentro del salón de clase? Entonces, creo que ese reto de alfabetización, pero además de conectar la tecnología con la misión de un docente, particularmente en Colombia, es fundamental. Sí, yo conocemos cantidad de casos de maestros muy distintos, cómo reaccionan frente a la incorporación de tecnologías, de maestros que tiran todo al piso y dicen que la tecnología va a acabar con su labor como maestros, o que incluso es del demonio. Nos hemos encontrado en algunas culturas y que la tecnología la inventó el demonio, dicen algunos profes. Creo que para empezar hay que hablar con el Estado y hay que hacerle ver, y creo que lo mencioné en el panel anterior, hay que hacer ver que la tecnología no es un elemento tan fantástico como para salir en todas las fotos. Entonces resulta que como es algo tan vistoso y tan innovador, entonces lo sacan como la cosa más fantástica que le acaba de pasar a la educación. Que llegue una pizarra digital o que lleguen unas tabletas no es lo más fantástico que le acaba de pasar a la educación, pero cuando se lo vendes así al maestro, entonces el maestro realmente lo ve como una nave espacial o un transformer que le acaba de llegar al aula de clase, que por años dominó y controló, pero que de repente ya es el transformer o esa nave espacial la que está por encima de su misma capacidad de coordinar el proceso de aprendizaje. Entonces la tecnología hay que dejar de venderla como la octava maravilla. La tecnología hay que empezar
hay que hacérsela entender al maestro como medio y tiene que ser lo más sencilla posible. Esos son un poco los pasos que seguimos. Entonces dijimos, la tecnología que llega a América Latina, así la pudiéramos comprar, resulta que llega una tecnología de Alemania, pues maravillosa, con unos materiales fantásticos y sorprendente, y el maestro cuando ve eso lo que dice es, yo mejor ni lo toco porque pronto lo daño, o jamás voy a aprender a utilizar las 120 funciones que tiene una pizarra digital. Y finalmente lo que teníamos que hacer es decirle, mire, ¿se acuerda de su tiza? Ahora su tiza también hace esto. ¿Sí? Y ahora sentémonos a ver cómo, con lo que puede hacer esta nueva tiza, usted puede mejorar su didáctica y su pedagogía. Entonces creo que lo primero es quitarle esa connotación del coco de los profes a la tecnología que llega al aula. Yo creo que también es muy de qué pasa a veces, que es lo que tú dices de la foto, y es por ejemplo lo que nos pasa a nosotros con Sole. Entonces, conseguir por ejemplo recursos para hacer soles por todo Colombia es jodidísimo, pero conseguir recursos para mantener esa relación, eso sí que es más difícil, porque a la gente le interesa la foto. Entonces llegamos a un número, miles de, yo no sé cuántos miles de niños, y como dices, la foto. Y termina siendo una irresponsabilidad también a veces, ¿no? Lleva uno, está como botando uno ahí semillas para todos lados, se toma la foto y se va, ¿no? Y yo creo que hay que construir comunidad y un poco construir también relaciones de corresponsabilidad entre gobierno y empresa privada para poder generar relaciones a más largo plazo, para poder hacer seguimiento a los proyectos que uno hace, ¿no? No ir y dejar botados, sino cómo hace uno para acompañar en el tiempo lo que se hace. Porque, por ejemplo, con Sole, ¿qué pasa? Si llega uno y el profe un poco como que cuando tú ves que las cosas, ¿no? Es muy distinto cuando te cuentan a cuando ves, ¿no? Cuando tú experimentas que con unos compus pueden pasar un montón de cosas en el salón y que se generan unas dinámicas de curiosidad y que tú aprendes como profe. Yo creo que todos nos sentimos cuando salimos y aprendemos una cosa como que, wow, cuando tú como profe sientes que aprendes eso es una nota. Entonces te vas y al mes, pucha, el profe sigue estando allá con su realidad de todos los días, al mes eso se olvida. Si no se riega, es como una semilla que botas y si no le echas agua, se te muere. Yo aprovecho lo que dice Felipe. Primero, un dale. minuto. Okay. Tal vez sea exactamente lo que quiere decir. No, pero dale, por favor. Bueno, pruebo yo. Para que no se olvide que en el fondo lo que queremos es que los niños aprendan más y mejor, con más gusto, y retengan lo que aprenden. La pregunta es si volcar todo sobre la tecnología y solución tecnológica logra eso. Yo tengo la teoría que nunca deberemos dejar de hacer las cosas muy tangiblemente, muy de experiencia práctica. Y la combinación de tecnología, o sea, lo digital, lo virtual, con lo práctico, debería posiblemente ser el camino más acertado. Pero incluir ese ámbito tecnológico poco a poco, ahí donde es útil para el aprendizaje mejor y más entretenido, más motivado, más consistente de los estudiantes, ahí hace sentido la tecnología, lo que tú decías, no sobresaturar con soluciones, porque viene también la sobresaturación del profesor inmediatamente, incluso de los alumnos. Un alumno que es curioso ver todo solucionado apretando un enter o opciones que encuentra en una tablet, no necesariamente le lleva a interiorizar realmente el conocimiento y competencias y habilidades que va a necesitar para un pocotón de otras cosas que solamente manejar tecnología. Quería decir eso porque nuestro programa, que se llama Experimento, es muy sencillo, es aprender haciendo y incorporar poco a poco también el profesor y el alumno en conjunto las soluciones y el instrumento tecnológico para satisfacer esas preguntas y esa curiosidad que surge de un primer experimento, el querer saber más. Algo de eso se puede hacer de forma práctica, pero llega el momento en que uno tiene que recurrir a otras respuestas que encuentra a través de la tecnología. Y yo creo que si uno encontrase una combinación casi que natural de decir, es que me sirve la tecnología ahí, y hay formas sencillas de hacerlo, no tengo que asustarme con el whiteboard y qué sé yo, todos
la forma que me enseñan de mil maneras complejas aparentemente para interiorizar esta herramienta, sino muy tranquilamente, muy sencillamente ir combinando. Y eso, a la pregunta que tú hiciste de cómo hacer esa transformación para que se diera la transformación en el aula, creo que tiene que ver con que desde la formación inicial estas herramientas sencillas tienen que incorporarse, pero eso a hoy no está sucediendo suficientemente en los sitios de formación inicial. Juan Manuel. No, quería agregar que hay algo, realmente dos cosas claves. La primera es que cuando hablamos de tecnología en educación, existen más proveedores de tecnología que intentan formar maestros que compañías o iniciativas que forman maestros y que incorporan tecnología. La transformación tecnológica en la educación no puede depender de proveedores de hardware, tiene que depender de proyectos que transforman la educación y para eso se aprovechan de la tecnología, pero combinan metodologías tradicionales y didáctica tradicional. Entonces, eso es como lo clave. Y eso me lleva a decir algo, y es que la formación de los maestros no es algo que venga en una caja estándar para todos, es algo que tiene que personalizarse a las necesidades regionales de los mismos maestros y las necesidades por áreas de los mismos maestros. Y creo, volviendo un poco al tema de Big Data, ahí es donde debería aprovecharse los datos que obtenemos de las regiones para entender cuáles son las necesidades de formación de los maestros. Entonces tampoco podemos, que es un poco lo que podría uno criticar a veces de los programas de formación de maestros de los gobiernos, y es que como tienen que pensar como la educación como una industria, entonces tienen que industrializar la formación de pues, sus cientos de miles de maestros, y eso hace que no sea una formación que finalmente se adapte a la necesidad del maestro. El maestro es un alumno en este proceso de transformación, hay que modificar las escuelas en las que se forman los maestros, como decías hace un rato. Entonces, no podemos seguir pensando en que simplemente es tan sencillo como crear un curso que forma maestros de la noche a la mañana. Hay que personalizar el proceso de formación y acompañamiento, como mencionabas, que no es un asunto de 20 horas de formación ni de 200 horas de formación, es un tema de años de acompañamiento al maestro hasta que termine entendiendo cómo adapta sus propias metodologías y sus didácticas a la misma evolución de las necesidades educativas. Laura. Bueno, y me encanta que hayas terminado con eso porque justamente iba a hablar de ese asunto de la contextualización. Todos los que trabajamos en educación y particularmente pues ustedes que están pensando en nuevas alternativas y en emprendimiento para la educación, tenemos que entender que esto de la educación no puede ser una caja con una solución que yo llevo aquí y allá y le presento a todo el mundo y le entrego empacadita para que usted abra y le solucione todos sus líos. Esto de la educación tiene que tener una adaptación a cualquiera que sea el contexto en el que yo voy. Entonces uno como docente sabe que, por ejemplo, yo hago una clase para séptimo, pero si la di en séptimo A el lunes a las 8 de la mañana es una clase, pero si la doy en séptimo B el miércoles a las 11 de la mañana tiene que ser distinta, y si me tocó con séptimo C, que es el más difícil, el viernes a la última, tiene que ser completamente distinta, porque pues trabajamos con seres humanos y así es como funciona. Entonces no podemos pretender que nuestras soluciones son definitivas, no pueden ser eso, no pueden ser soluciones. Puede ser un paquete poderosísimo y casi que mágico. Entonces tiene que haber un estudio tanto en términos de los docentes y de las necesidades de los docentes, como de las regiones, como de las aulas, como de la combinación de todas esas variables. Y por otro lado, también tenemos que entender que estamos diseñando soluciones para un sistema educativo que le debe un montón a los profesores. Entonces, cuando yo llego a un salón de clase a decirle al profesor, le traje esta super herramienta, así sea una super herramienta, el profesor me va a decir, pero mire todo lo que tengo que hacer ya, mire todas las planillas que tengo que llenar, mire los horarios en los que trabajo, mire todos los recursos que me faltan, mis niños no tienen lápices, ¿por qué me trae usted una aplicación que voy a hacer en un montón de tablets? Entonces, es un ejercicio de empatía, de entender cuál es el rol docente y cuáles son los retos del docente, o sea, de entender qué pasa dentro del salón de clase. No solamente todos los beneficios que le va a traer mi herramienta. Y entender ese proceso también emocional por el que pasan los docentes al enfrentarse a este tipo de cosas. El sistema educativo me debe un montón, entonces, ¿por qué yo voy a hacer un esfuerzo extra para aprender esta herramienta si ni siquiera con lo que tengo hoy en día, con lo que me falta hoy en día, puedo lograr unos resultados, digamos, mínimos con mis estudiantes?
Y para ir, digamos, yendo más hacia cómo implementar esto y cómo llevarlo a tierra, que era otra de las cosas que estuvimos charlando antes, habló Felipe de crear comunidad, hablaron de los distintos actores que están involucrados. ¿Quiénes consideran que son los actores claves para llevar adelante este tipo de transformación? ¿Cómo hacemos para armar esa comunidad alrededor de implementar o acompañar a los docentes, transformar las escuelas, formar a estos ciudadanos del futuro con tecnología? Y dejo otra pregunta aparte, que la discutimos y que es interesante. Nosotros por ahí pensamos en tecnología como algo literal, como la plataforma, la computadora, el celular. No siempre tecnología implica un aparato de hardware. Tecnología implica cómo hago para que el profesor que va a un colegio en el campo y tiene 2 horas de ruta, resuelve poder llegar a sus alumnos todos los días de manera más corta, más rápida, distinta, etcétera. ¿Cómo hacemos para articular a los actores alrededor de generar estas soluciones? Yo creo una clave el profe, ¿no? Que es que poco de lo que decía Laura, de que diseñamos, ¿no? Y es cómo hacemos para, no diseñamos, sino cómo diseñamos todos, ¿no? Ahí hay un tema interesante, es que sí hay muchas soluciones que vienen de los profes. Yo no sé, te pregunto a ti, con tantos profes, las historias de soluciones que ellos inventan deben ser increíbles, ¿no? Yo no sé si uno cómo hace, si ustedes tienen alguna forma como para que los profes vean las soluciones que hacen los otros profes o cómo funcione eso. Porque imagino que tú debes estar lleno de cuentos de profes que hacen cosas fantásticas y que generan comunidades fantásticas. A veces contar esos cuentos ayuda mucho. Aquí yo veo varias cosas asociadas a eso. Lo primero es que, para contarte, sí, son cerca de 50.000 maestros conectados hoy pues en las escuelas de aulas amigas, en las aulas de aulas amigas, y pues sin duda empiezan a aparecer un montón de experiencias significativas, desde videos que reportan hasta contenidos que ellos crean y comparten en la red. Pero eso me lleva a mencionar algo y a cuestionar algo que nos cuestionábamos hace más o menos 20 meses y decíamos, ¿quién es el responsable de costear, digamos, esa evolución de la tecnología en las aulas de clase? Decíamos, pues el Estado, es la respuesta que más rápido uno encontraría, ¿no? El Estado es el que tiene que responder a esto. Laura hace un rato hablaba al respecto y decía, ellos sienten que el Estado les debe cosas, ¿sí ves? Pero entonces, ¿será que el Estado es capaz de mantenerlo económicamente y darle, además, digamos que el foco en el tiempo, entre administración y administración, el foco suficientemente claro para que se mantenga y evolucione? Y en ese momento dijimos, tienen que intervenir más actores. Esto no es una solución solo del Estado. Tiene que intervenir la empresa privada. Hoy a nosotros, recientemente, el año pasado abrimos una línea en la que empieza a financiar el sector privado y fueron cerca de $3 millones este año aportados por empresa privada para transformación de aulas digitales en Colombia. Pero por otro lado, también el maestro debe costear la evolución suya propia como maestro. Hace poco, la semana pasada, en una entrevista en Buenos Aires, que recién lanzamos nuestra planta de producción allí, entonces nos entrevistaba un medio de comunicación y nos decía, pero es que eso es una locura. Donde ustedes vayan y le digan a los maestros que son ellos los que tienen que costear su tecnología y su formación, pues mañana están en la calle haciendo una protesta. Pues hoy tenemos cerca de 2.500 maestros que ellos de su bolsillo han pagado su tecnología, de su bolsillo han pagado su formación y son todos maestros de la escuela pública. Y son maestros en Buenos Aires, y son maestros en Medellín, y son maestros en Bogotá, son maestros en Quito, son maestros en toda América Latina que son conscientes de que es suya la responsabilidad también de evolucionar como maestro, así como si somos arquitectos y hay nuevas tendencias ecosostenibles, pues yo tengo que formarme y no tengo que esperar a que nadie me forme para ser un mejor arquitecto. Entonces lo mismo tiene que pasar en el sector educativo. El maestro tiene que responsabilizarse de su labor, que además tiene un montón de componente de vocación que debe recordar, que son transformadores e inspiradores, como Laura lo presentaba al principio, de todas estas cabecitas que están creciendo dentro de las aulas de clase. Entonces es una responsabilidad compartida entre el ente privado, público y el mismo maestro. Yo quisiera complementar la perspectiva del sector privado sobre eso, no porque yo hable ahora como Fundación Siemens, y el nombre de Siemens es corporación, sino por modelos que yo estoy viendo surgir
en esa discusión de, bueno, qué es esa corresponsabilidad de la empresa en toda esta construcción de una mejor educación que en el fondo tiene, por supuesto, impacto en mejor calidad de vida, en desarrollo societal y desarrollo económico. Entonces, obviamente un empresario, y ustedes también son empresarios, también miran números como para poder ser solventes en su emprendimiento y en su empresa, pero ahí hay un tema de creación de valor industrial y de innovación que obviamente les interesa que sucede durante todo el sistema de toda la cadena educativa. Y en ese sentido les interesa, por supuesto, la tecnología y la comprensión de la tecnología como un tema muy transversal que va a asegurar la sostenibilidad de ellos mismos y de la sociedad y finalmente del mundo. Entonces, los modelos que estamos observando son modelos de articulación donde el sector privado está tomando un rol de comprensión de ese asunto y muchos de los presupuestos que solían denominarse lo que hay después del profit y ahí le hacemos un poquito como de responsabilidad social, muchas veces un poquito como difuminado con temas que podrían ser cercanos al marketing, eso se está reevaluando y se está discutiendo ya internamente de una forma mucho más estratégica de decir, bueno, es importante aportar a la educación, aportar a la educación de ciencias y tecnologías. Y aquí el tema de decisión a dónde se coloca el esfuerzo de cada uno pasa nuevamente por un, ojalá, proceso de articulación que logre que el sector privado se concatene de tal manera en sus esfuerzos que en realidad se pueda muy sistemática y consecuentemente ayudar a mejorar la cadena educativa. Y en eso, por supuesto, la formación y las posibilidades de mejoramiento también del profesor como nodo más crítico de todo esto. Pero yo creo que el tema nuevamente pasa por un diálogo mucho más directo del profesor y la empresa para que la empresa entienda que lo que falta para que salga a lo largo o al final del pipeline ese capital humano formado que necesitan para que todos podamos funcionar en este sistema, tiene mucho que ver con contemplarlo y entenderlo desde el principio y no esperar que poniendo exigencias sobre los actores que son todos los demás menos ellos, la empresa, decirles es que ustedes tienen que hacer porque yo necesito aquí el personaje competente y ojalá el wow de la tecnología para que yo pueda ponerlo en mis procesos críticos y maximizar mi eficiencia de mi operación. Pero esas cosas se están dando. Yo creo que crecientemente la empresa está entendiendo que tiene que movilizarse hacia una comprensión muy distinta de este proceso. Bueno, yo creo que ya hablamos un poquito de esto, pero siento que un actor fundamental son las escuelas de formación docente y todo el proceso de formación docente alrededor de qué estamos enseñando, primero que todo, qué es lo que queremos que estos niños aprendan, pero además cómo lo estamos enseñando. Y entonces les contaba yo hace un rato de una metáfora que hacen en un programa de inducción a docentes en Estados Unidos y es a un bombero no lo forman en todo el proceso de la combustión durante su carrera, después le dicen vaya con el camión, sino que le enseñan a bajar la escalera del camión, ¿no? Es fundamental que él sepa cómo bajar la escalera y coger la manguera y hacer las cosas operativas. Lo que pasa con la escuela de docentes es que pasa más o menos lo mismo, ¿no? Está uno todo el tiempo aprendiendo todo el proceso de desarrollo humano y cognitivo, y entonces Piaget, y entonces las inteligencias múltiples y los métodos conductistas contra los constructivistas, y llegaban estos docentes al salón de clase y se dan cuenta que ahí estando con sus estudiantes no tienen las herramientas que necesitan para tener clases exitosas y que logren conectar a estos chicos. Entonces creo que un actor principal son las escuelas de formación. Por otro lado, pues los emprendedores son fundamentales, y aquí les doy yo un consejo en el que creo mucho, y es, si usted está diseñando para estudiantes, siéntese con muchos estudiantes y cuéntele su idea a muchos estudiantes, porque es que usted se puede sentar con 400 emprendedores en educación y gente durísima en educación, y estas personas no le van a poder decir lo que le van a decir sus estudiantes. Si usted está trabajando en soluciones para docentes, pues siéntese con docentes, es decir, no busquen los lugares que tiene sentido buscar, que es con esas personas con las que usted va a trabajar, y entienda muy bien
quién es esta persona, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus opiniones, sus visiones. Eso más que nada va a enriquecer un montón sus ideas. Entonces, esa conexión del emprendedor y de las nuevas ideas con la vida real es supremamente importante. Y un poco tocando el tema de la tecnología y cómo entendemos la tecnología, pues sí, la tecnología tiene mucho que ver con lo digital y con la tablet y la aplicación y estas cosas, pero también tiene que ver con cómo organizamos procesos de manera científica ¿no? Entonces, lo que pasa en la educación es que hay un montón de iniciativas y aquí nos hemos dado cuenta, ¿no? Y entonces uno se conoce y dice, oiga, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no conectamos esto con esto? Hasta que en la educación no empiecen a armarse esas redes y entre ustedes emprendedores no empiecen a armarse esas redes, pues no intente hacer de todo, que es que hay gente que sabe hacer otras cosas que complementan lo que usted está haciendo. Entonces, creo que en términos de tecnología hay una cosa fundamental que tenemos que hacer y es despegarnos un poquito de lo digital y pensar en esa estructura un poco más macro de cómo funcionamos como tecnología educativa a nivel ya muy, digamos, haciendo un zoom muy amplio. Una última, aprovechamos el poquito tiempo que nos queda para tomar alguna pregunta del público que también tiene después de todos los temas que cruzamos. ¿Cuál es la contribución que es algo que no tratamos hoy? Estuvimos hablando de los docentes, de cómo los ayudamos a transformarse, de cómo los educamos, pero ¿en qué medida toda esta nueva movida o intención de innovación y de cambio y de incorporar tecnología para potenciar la función docente, en qué medida queremos que todo esto contribuya a mejorar la reputación o el deseo de llevar a cabo la profesión docente, que es un desafío también hoy en muchos países? Quiero comenzar, si me lo permiten, porque me parece fenomenal. Creo que al final de cuentas, si yo soy un maestro y voy a hacer más esfuerzos por ser mejor maestro, tengo que ser recompensado. Tengo que tener un beneficio de ser mejor maestro. Y eso primero lo tiene que escuchar el Estado, y me refiero mucho al Estado es porque en la base de la pirámide hay más maestros que en el resto de los niveles. El maestro que sea mejor maestro, que produzca contenidos, que desarrolle nuevas didácticas dentro del aula de clase. Hay que dar una metodología de visibilizarlos y de recompensarlos incluso económicamente. Aulas Amigas hace poco hizo una inversión en una compañía que se llama superprofe.co, que básicamente reconoce a esos maestros que tienen buenas, digamos que son buenos maestros y que les construye una reputación y que luego les consigue nuevos ingresos adicionales a su salario por ser mejores maestros, ¿sí ves? Entonces, tenemos que empezar a pensar, y de pronto es una invitación también para todo el que esté emprendiendo en educación dirigido a los maestros, cómo lo que hacemos termina generándole algún tipo de beneficio real al maestro. Cómo le genera, para empezar, por ejemplo, más calidad de vida, porque las herramientas que hagamos les reduzca el tiempo que emplean en las cosas que hacen. Uno de los productos nuestros, por ejemplo, le ayuda al profesor a pasar de calificar un examen en 3 días a calificarlo instantáneamente, aunque sea de papel y no tengan tablets en el salón, ¿no? Un pequeño aparatico donde pasas el examen y él te lo califica. Y entonces, ¿cómo haces para que tenga mejor calidad de vida? Porque necesita menos tiempo para hacer las tareas que normalmente hacía. ¿Cómo tiene más visibilidad? Porque al profesor le interesa la visibilidad, como generalizando un poco, me atrevería a decir que por el perfil que normalmente tiene un maestro le interesa ser visible cuando hace algo diferente. Y tercero, ¿cómo le generas más dinero al maestro por ser mejor maestro? Sí. Bueno, sí, algo cortico y es, bueno, nosotros, aparte de que fortalecemos las habilidades en estudiantes, poniéndolos a trabajar en proyectos de acción social, entonces también tiene un impacto en su comunidad. Hacemos formación docente, entonces uno de nuestros grandes objetivos es que estos docentes se reconozcan como modelos a seguir, y yo creo que eso es devolviéndose un poquito a, si nos interesa lo que le pasa a usted docente como ser humano cuando se para en un salón de clase y tiene tantas dificultades y tiene que manejar un montón de personas y tiene que tener un montón de profesiones al tiempo, porque es que soy el psicólogo y soy el artesano y soy el orador y soy el humorista y tengo que ser de todo al tiempo para poder tener una buena clase, y eso es un proceso emocional y personal muy fuerte. Entonces, como yo me devuelvo, me doy cuenta cuáles son mis fortalezas en ese sentido, qué tan empático soy como docente, no mis estudiantes, qué tan empático soy yo, qué tan perseverante soy yo, qué tan abierto al riesgo soy, qué tan tolerancia a la frustración tengo y qué tantas aspiraciones tengo como ser humano,
Y una vez entiendo eso, puedo embarcarme en una travesía de desarrollo de esas habilidades con mis estudiantes. Entonces, cuando yo tengo, digamos, esa capacidad de reconocerme como ser humano dentro de mi salón de clase y pararme con mis estudiantes y decirles, es que juntos vamos a ser más persistentes, es que juntos vamos a aprender a ser más empáticos, pues eso hace que yo tenga una experiencia mucho más positiva dentro de mi salón de clase y que tenga una conexión mucho más emocional con mis estudiantes y que eso haga que yo tenga que volver a mi salón de clase porque es un espacio donde crezco como persona, además de todos estos beneficios de necesidades básicas, salarios y remuneración y reconocimiento, pero también esa parte emocional de esto vale la pena y yo soy importante para estos niños y estos niños son importantes para mí porque estamos, digamos, en un trabajo conjunto. Creo que no tenemos más tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. En lo personal, un panel súper archi recontra inspirador. Hemos tratado conceptos muy interesantes y creo que fuimos a lo largo, como hablabas tú, Rique, de todo el pipeline de lo que es la función docente y cómo la tecnología puede involucrarse, y creo que es interesante pensar que es una responsabilidad de equipo, tanto del docente al frente del aula, para mejorar su gestión y su función, y de nosotros actores, empresas, sector público, escuelas, privados, emprendedores, en acompañar ese proceso. Así que gracias y le entrego el poder a Gaby de nuevo. Muchas gracias a todos.